Los vientos del desierto de Orca rasparon el silencioso campo de tumbas. Filas interminables que se extienden hacia el horizonte carmesí como soldados en formación. Cada marcador era una fina placa de acero al carbono, grabada a mano con precisión a pesar de la dureza de este mundo implacable. Los hijos gemelos cayeron sin piedad, deformando el aire en cortinas brillantes que danzaban a través del terreno del monumento. Entre miles de marcadores idénticos, uno no tenía nombre. Solo un número, 1782. Kira estaba parada frente a él, su piel azul oscurecida a índigo por la sombra de su capa del desierto. Los granos gruesos transportados por el viento implacable habían desgastado la superficie del marcador, de la misma manera que el tiempo había desgastado los bordes de su dolor. Su larga trenza colgaba flácida bajo el calor opresivo. La tela que absorbía la humedad no hacía mucho para consolarla, y mientras los recuerdos surgían con cada ráfaga de aire sobrecalentado, sus hombros permanecían tensos debajo de su capa estándar. La insignia de la coalición apenas visible bajo una capa de polvo de color óxido. Cayó de rodillas lentamente, deliberadamente, como si estuviera realizando un ritual que había practicado incontables veces. Sus ojos nunca se apartaron del grabado. 3 simples personajes que llegaron a representar todo lo que había perdido. «Lo siento», susurró, con la voz entrecortada por la sequedad en su garganta. Ella quitó la arena del metal con unos dedos que habían matado y salvado en igual medida a lo largo de los años desde la última vez que estuvo allí. Debería haber luchado más duro. Debería haberte salvado, Sam. El viento se tragó sus palabras, llevándolas a través del páramo de Orca, un planeta de fantasmas y remordimientos. Su mano se detuvo sobre el marcador, trazando los bordes de unos números que no lograban capturar en absoluto al hombre que había conocido. Ella permaneció allí, suspendida en su dolor, sin darse cuenta de que 30 metros detrás de ella, medio oculta en el resplandor del calor, una figura la observaba, alta e imponente, envuelta en una armadura que reflejaba la dura luz del sol en las zonas opacas donde el polvo no la había reclamado. La figura permaneció completamente inmóvil, una estatua en el aire ondulante, sosteniendo algo largo y curvo, similar a la espada ceremonial que había visto rota y enterrada con él 7 años atrás. Pero había algo mal en las proporciones. Había algo inquietante en el silencio, y oyó cada palabra. La figura la observaba a través de la visera polarizada de un casco táctico, con la respiración medida y controlada. El sistema de enfriamiento de la armadura luchó contra el clima castigador de Orca, pero nada pudo penetrar el cálculo frío que irradiaba el observador. Esto no fue un reconocimiento. Esto fue una evaluación. Hace 7 años, el capitán Samuel Holloway murió en una operación clasificada. Su cuerpo fue recuperado, identificado y enterrado con honores militares. Sin embargo, allí estaba alguien que llevaba sus modificaciones de armadura y portaba un arma similar a su espada característica. La cabeza de la figura se inclinó levemente, un gesto casi mecánico en su precisión mientras observaba a K levantarse de su posición en la tumba. Decisión tomada, dio un paso adelante. El campo de batalla los había cambiado a ambos. Lo vio en su postura, en la forma en que su mano nunca se alejaba demasiado de su arma, incluso en ese lugar sagrado. Lo escuchó en su voz, la dureza debajo del dolor. Ella todavía cargaba con el peso de aquel día, el día en que la coalición registró oficialmente su muerte. Desde entonces él había llevado su propia carga. 7 años operando en las sombras, ejecutando misiones que oficialmente nunca sucedieron, convirtiéndose en el cuchillo en la oscuridad de una estructura de comando militar que públicamente negó su existencia continua. La Operación Viento Fantasma nació de las cenizas y el silencio. Cuando el alto mando descubrió la corrupción que se gestaba en sus propias filas y que los generales vendían las coordenadas de las colonias al sindicato Katarn para obtener ganancias, necesitaban a alguien irreprochable. Alguien ya marcado como muerto. Alguien que no tiene nada que perder. Holloway se convirtió en ese fantasma. Y su primera orden al resurgir del vacío entre las estrellas, eliminar al general Oravar,
el comandante de campo más condecorado de la coalición y superior directo de Kalira. Pero él no esperaba que ella estuviera allí. No Kalira. No en su tumba. Después de tanto tiempo, ya no estoy de luto. Sus órdenes no habían previsto esta complicación. Él dio un paso adelante. La decisión tomada en un instante que desharía años de cuidadosa planificación. La arena crujió bajo sus botas, perturbando la inquietante quietud del recinto conmemorativo. Kira escuchó al principio el inconfundible sonido de la arena comprimiéndose bajo un peso que no debería existir en ese rincón aislado del cementerio. Sus instintos guerreros se perfeccionaron a través de innumerables tiroteos en 3 sistemas y cobraron vida instantáneamente. Se levantó con un movimiento fluido, su mano ya sacando su arma de plasma, girándose para enfrentar la amenaza, y se congeló, con el arma medio levantada, el mundo repentinamente sin aire a su alrededor. La figura se quitó el casco lentamente, deliberadamente, como si el tiempo se hubiera suspendido en ese momento entre latidos. Los sellos silbaron cuando la placa frontal se separó del protector del cuello. Detrás de él había un rostro que ella conocía y al mismo tiempo no. Si esto es una ilusión, no viviré para ver el final de este día, pensó, mientras un terror frío se apoderaba de su corazón. Los cátaros habían desarrollado armas psicotrópicas que podían extraer imágenes de la mente de un soldado antes de matarlo. Se sabía que el sindicato utilizaba clones como guerra psicológica contra objetivos específicos. Y la propia inteligencia de la coalición tenía prototipos de hologramas capaces de una replicación casi perfecta. Si esto fuera alguna de esas cosas, si alguien estuviera usando el rostro de Sam como arma contra ella, moriría aquí con esta falsa imagen grabada en sus retinas. Una crueldad sin medida después de 7 años de luto. El hombre que estaba frente a ella tenía los rasgos de Samuel Holloway, pero estaban alterados. Mayor, sí, pero cambiado en maneras que van más allá del mero envejecimiento. Más áspero. Una cicatriz irregular le abría un camino desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca. Una herida que nunca le había visto recibir. Sus ojos, una vez brillantes, se habían endurecido y se habían convertido en algo más frío, más calculador, observándola con un distanciamiento clínico. Su cabello era diferente, cortado al estilo militar, mientras que Sam siempre lo había mantenido lo suficientemente largo para que se ondulara con el viento. Moriste, dijo ella, las palabras cayendo de sus labios como piedras, su arma todavía parcialmente levantada. No, respondió simplemente, con la voz más áspera de lo que ella recordaba, raspada por años de silencio. No había calidez en ello, nada de la fácil camaradería que alguna vez habían compartido. Solo necesitaban que me fuera. Ella se quedó mirando mientras su mente corría a través de las posibilidades. El sindicato tenía tecnología de modelado facial. Se sabía que los cátaros utilizaban plantillas genéticas de soldados capturados para crear infiltrados. Y la inteligencia de la coalición había perfeccionado agentes encubiertos que podían asumir cualquier identidad. Te enterré, dijo ella, bajando su arma poco a poco, pero sin enfundarla. Todavía no. Yo mismo puse tu espada en esa tumba. Lo sé. Su expresión permaneció impasible, sin revelar nada. Yo estaba allí observando desde la cima. Su dedo se tensó en el gatillo. Demuestra que eres él, exigió. Dime algo que solo Samuel Holloway sepa. El hombre que podría ser Holloway la miró con esos ojos fríos y desconocidos. Riel 9. El túnel de toxinas. Tu rebreater falló. Su mano se movió lentamente hacia su cinturón, haciéndola tensar, pero él simplemente golpeó un pequeño frasco sujeto a él. Te di mi unidad de emergencia camuflada como contrabando. Dijiste que me denunciarías por violación del protocolo. Algo de tensión abandonó sus hombros, pero la confusión persistía. Este hombre conocía los recuerdos de Holloway, pero algo seguía sintiéndose mal. El Sam que ella había conocido había sido resuelto, centrado, pero nunca vacío. Antes de que pudiera responder,
Antes de que las preguntas que brotaban pudieran encontrar voz, el aire a su alrededor estalló con la penetrante ballena de alarmas de proximidad. La red de defensa automatizada del monumento cobró vida, y las luces de estado cambiaron de inactivas. De verde a rojo urgente mientras los drones avanzaban desde el norte. Elegantes y letales unidades de exploración catarnas violaban la zona de seguridad exterior. El cielo se tiñó de rojo con explosiones de plasma mientras las baterías defensivas atacaban a la primera oleada. A lo lejos, el sordo estruendo de las lanchas de desembarco anunciaba la llegada de algo mucho peor. Sin decir palabra, el hombre que decía ser Holloway le lanzó un rifle. Un modelo de la coalición, pero modificado con accesorios que nunca había visto. Al atraparlo instintivamente, sus miradas se cruzaron brevemente. No había calidez allí, ni consuelo, solo fría eficiencia mientras se colocaba el casco. Prueba de campo, dijo, su voz ahora filtrada por altavoces externos. Si aún eres tan bueno como yo recuerdo, el primer guerrero Catar coronó la duna más cercana, con su exoesqueleto espinoso brillando bajo la intensa luz del sol, sus extremidades auxiliares ya desplegando un generador de escudo portátil. Kira lo tenía en la mira, con el dedo tenso en el gatillo, cuando un segundo guerrero, perfectamente camuflado contra el suelo del desierto, surgió de la arena justo detrás de ella. Sintió el movimiento demasiado tarde, comenzando a girar mientras la extremidad de combate dentada del Katarn se arqueaba hacia su espalda expuesta. El sonido de una espada cortando el aire fue seguido por el sordo golpe de carne alienígena al ser cortada. La extremidad de combate del Katarn cayó a la arena, seguida por su cuerpo convulso mientras el hombre que podría ser Holloway permanecía donde había estado, su espada goteando sangre iridiscente. Pero el talento secundario del guerrero había dado en el blanco, desgarrando un punto débil en la armadura de Holloway en la articulación del hombro. Sangre humana, se filtraba por la recámara, tiñendo la arena bajo el de un rojo más oscuro. No reconoció la herida, pero su mandíbula se apretó visiblemente dentro del yelmo. Su respiración se volvió ligeramente más agitada mientras giraba suavemente hacia la siguiente amenaza, ignorando la herida con disciplina practicada. No había gritado una advertencia, no había dudado, simplemente había actuado, moviéndose a una velocidad imposible para colocarse entre ella y el peligro, dispuesto a sangrar por ella, solo como lo habría hecho el verdadero Samuel Holloway. Las dos, dijo con voz seca, girando ya hacia la siguiente amenaza, con el hombro herido ligeramente diferente al otro, pero el brazo que sostenía la espada firme. El entrenamiento de Kira tomó las riendas. Blandió el rifle hacia la posición indicada y disparó con un movimiento fluido, derribando al primer guerrero cátaro que había visto momentos antes. Juntos, se movieron con una sincronización mortal, cubriendo los puntos ciegos del otro con una comunicación mínima, siguiendo ritmos de combate forjados años atrás. Y en esos momentos de peligro compartido, frente a un enemigo común, algunas de sus dudas comenzaron a desvanecerse. El hombre a su lado luchó con los instintos de Holloway, anticipó sus movimientos como solo alguien que había luchado a su lado durante años podía hacerlo. Podría haber cambiado, endurecido, convertido en algo más frío por lo que hubiera sucedido en esos 7 años. Pero los cimientos permanecieron. Este era Samuel Holloway o lo que quedaba de él después de que el universo lo hubiera desgarrado todo. 7 años, dijo Kira entre ráfagas de fuego. 7 años creyendo que estabas muerto y ahora apareces. ¿Por qué? Holloway derribó a 3 atacantes con disparos de precisión antes de responder. Porque todo lo que creía saber sobre ese día era mentira, incluyendo quien dio la orden que mató a nuestro escuadrón. Sus ojos se abrieron de par en par, pero las preguntas tendrían que esperar. Los catarnos se acercaban, sus gritos de guerra se oían por el paisaje árido mientras desplegaban generadores de escudos móviles. Holloway señaló hacia el edificio del puesto de avanzada a 200 metros a su derecha. Un repetidor de comunicaciones de la coalición desmantelado que podría ofrecer mejor protección y recursos. A mi señal, dijo, buscando algo en su cinturón.
3, 2, 1. Arrojó un dispositivo cilíndrico al descubierto. Detonó con un destello cegador de luz y una fuerza conmocionante, desactivando temporalmente los receptores visuales de los catarnos. En ese momento de confusión, corrieron. El interior del puesto de avanzada era un laberinto de consolas parpadeantes y equipos de comunicaciones con estática. La energía de emergencia mantenía los sistemas básicos en funcionamiento, iluminando el interior con un inquietante resplandor azul que acentuaba los rasgos alienígenas del rostro de Caer mientras aseguraba él. Las puertas blindadas tras ellos. «Habla», exigió, con él. Rifle aún listo. «Ahora». Hoyowai se quitó el casco de nuevo y lo colocó sobre una consola polvorienta. Los sistemas ambientales de la instalación se activaron automáticamente, haciendo circular aire viciado a través de filtros que no habían recibido mantenimiento en años. Operación Victoria Fantasma comenzó a acceder a una terminal con códigos de autorización que no deberían existir. Una iniciativa de operaciones encubiertas creada después de que el alto mando descubriera una fuga en los niveles más altos. Coordenadas de la colonia, esquemas de defensa, despliegues de tropas, todo enviado al sindicato Katarn. La expresión de quien llama se endureció. Eso es imposible. El mando de la coalición no lo haría. No mandaría, interrumpió Hoyowai, abriendo archivos cifrados que se extendían por la pantalla. Oficiales individuales, de alto rango con acceso y autoridad para operar sin cuestionamientos. Las implicaciones se asentaron sobre Kaler como un peso físico. Estás diciendo un traidor dentro de nuestras propias filas. Traidores, corrigió, enfatizando el plural. Pero uno en particular orquestó la emboscada que se suponía que mataría. Yo. El mismo que ha ido ascendiendo de rango mientras vendía mundos de coalición uno a uno. Sacó un expediente personal y Kali sintió que su mundo se tambaleaba. El general R. Kabar, su comandante, su mentor desde que se unió al cuerpo de oficiales tras la muerte de Hoyowai. No quería creerlo, no podía reconciliar al hombre que había guiado su carrera, que la había acompañado en innumerables servicios conmemorativos por soldados caídos, con el monstruo que Hoyowai describió. Esto es imposible, susurró, mientras los recuerdos volvían intactos. El general R. Keber me sacó de los restos del avión en Nueva Tesalia cuando era solo un cadete. Me cargó 3 kilómetros con un brazo roto después de que el transporte se estrellara. Su voz se quebró ligeramente. Me recomendó para el entrenamiento de oficiales cuando nadie se arriesgaría con una mestiza de las colonias exteriores. Los recuerdos llegaban más rápido ahora. Okabar, orgulloso en su graduación, con la mano firme sobre su hombro. A altas horas de la noche, planeando estrategias sobre mapas huecos mientras él explicaba pacientemente complejas maniobras de batalla. El día le había entregado su insignia de mando. Sus ojos brillaban con lo que ella siempre había interpretado como orgullo paternal. Mientras Hoyowai seguía presentando pruebas, otro recuerdo surgió, tan vívido que casi se quedó sin aliento. La campaña de Tarso hacía 4 años, su escuadrón inmovilizado por mercenarios del sindicato que usaban armas proporcionadas por la coalición. El aire, cargado de fuego de pulso y gritos. Sus piernas destrozadas por la metralla, los pulmones ardiendo por las toxinas atmosféricas que se filtraban a través de su respirador dañado. 3 de sus soldados ya muertos, el resto heridos. No se acercaba la extracción. Entonces, la voz de Oravar en el comunicador. Mantengan la posición. Voy a entrar. Casi se rió a pesar del dolor. Ningún comandante se arriesgaría a una extracción en esas condiciones. Desde luego, no un general. Pero entonces él estaba allí, cayendo de un esquife furtivo. Pistola en una mano, botiquín de emergencia en la otra, con el uniforme desgarrado, la cara manchada de sangre por una herida en la cabeza. Se había arrodillado a su lado, inyectándole estabilizadores mientras se mantenía entre ella y el fuego enemigo. «Te tengo», dijo él, levantándola a pesar de su protesta de que podía caminar. Su brazo estaba empapado en sangre, la suya, pero se negó a soltarla,
llevándola a través del campo de exterminio hasta el punto de extracción. Más tarde, en la enfermería, visitó a cada miembro superviviente de su escuadrón. «Nunca dejes a nadie atrás», le dijo. «Eso es lo que nos distingue de ellos». El recuerdo se hizo añicos cuando Hoyoway reprodujo una transmisión interceptada, o la voz de Cabe proporcionando con calma los códigos de defensa de la colonia a un agente del sindicato. El mismo hombre que la había cargado a través del fuego estaba vendiendo a otros soldados, a otros civiles, a los mismos enemigos a los que supuestamente había dedicado su vida. El conflicto la desgarró como un dolor físico, una sensación de traición tan profunda que la dejó sin aliento por un momento. «Fue el único que no me abandonó después de tu muerte», admitió en voz baja. «Cuando me estaba ahogando en el dolor, él me lanzó un salvavidas. Me dio propósito de nuevo». La expresión de Hoyoway se suavizó momentáneamente, comprendiendo la profundidad de su conflicto, pero su determinación se mantuvo mientras presentaba metódicamente su evidencia. Transmisiones de batalla con marca de tiempo que mostraban que las fuerzas de Orikabar se retiraron misteriosamente justo antes de los ataques de Katarn. Transmisiones interceptadas codificadas en patrones que solo alguien con entrenamiento en cifrado de coalición conocería. Vigilancia de reuniones con intermediarios conocidos del sindicato por mucho que quisiera negarlo. La verdad se volvió cada vez más innegable con cada pieza de evidencia condenatoria. La más condenatoria de todas eran las coordenadas de los mundos coloniales cuyas redes defensivas se habían visto comprometidas precisamente cuando Orabar tuvo acceso a sus protocolos de seguridad. Millones de muertos o esclavizados con las huellas del general en todas las brechas de inteligencia. ¿Por qué? Finalmente preguntó, con voz hueca. ¿Qué podría posiblemente valer poder? Hoyoway simplemente lo dijo. Créditos. Una posición garantizada cuando el polvo se asiente. El sindicato paga bien por los mundos humanos con mínimas bajas de la coalición. Es más fácil esclavizar a una población que no ha sido diezmada en una confrontación directa. Kalira miró a Hoyoway. La rabia y la incredulidad se reflejaban en sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de furia. ¿Volviste para matarlo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Él no respondió. No lo necesitaba. Su silencio fue confirmación suficiente. En el exterior, las fuerzas cátaras se reagruparon. Su asalto inicial había sido rechazado, pero estaban llegando refuerzos. Unidades más pesadas con capacidades de artillería que eventualmente podrían atravesar incluso los muros reforzados del puesto avanzado. Dentro, dos antiguos camaradas, uno oficialmente muerto, otro cuestionando todo aquello en torno a lo cual había construido su vida desde su muerte, preparados para tomar su posición final y su decisión. ¿Qué pasa ahora?, Siaarei preguntó, comprobando su carga de armas. Estamos en inferioridad numérica, aislados de los refuerzos, y acabas de decirme que la única persona que podría rescatarnos es un traidor que nos quiere muertos a ambos. La sonrisa de Hoyoway era sombría. Ahora completamos la misión. Matamos a Orabar y transmitimos todas las pruebas a los 5 oficiales leales de más alto rango en el comando de la coalición. Y tal vez, si tenemos mucha suerte, encontremos una manera de salir de esta roca antes que los cátaros y reducirla a vidrio. ¿Ese es tu plan? ¿Una misión suicida con un tal vez al final? ¿Tienes uno mejor? Antes de que pudiera responder, el sistema de comunicaciones de la instalación cobró vida. Una voz familiar llenó la habitación, enviando un escalofrío por la columna de ser. «Oficial Calera», dijo el general Arbar en tono suave y culto. «Veo que te has encontrado con nuestro perdido capitán Hoyoway. ¡Qué fortuito!». Hoyoway se acercó a la consola y su expresión se oscureció. «Está triangulando nuestra posición a partir de la señal». «No hay necesidad de eso, capitán». Orakabar continuó como si los escuchara. «Estoy muy consciente de tu ubicación. De hecho, he estado rastreando tus movimientos desde que saliste del agujero en el que te metió el comando.
¿De verdad pensaste que la operación Viento Fantasma me era desconocida? Tengo fuentes en todas partes. Kira dio un paso adelante. General, ¿es cierto? ¿Has estado vendiendo secretos de la coalición al sindicato? Una risa fría y calculada salió de los altavoces. Kira, eres demasiado inteligente para creer en historias simples de héroes y traidores. El universo no está dividido en categorías claras de bien y de mal. Su voz se suavizó, adoptando el tono de mentoría que ella conocía tan bien. Te enseñé algo mejor que eso. Te enseñé a ver las complejidades que otros pasan por alto. Respóndele, exigió Hoyowai, con los nudillos blancos mientras agarraba el borde de la consola. Muy bien. Sí, he facilitado ciertos realineamientos estratégicos. La coalición está muriendo, demasiado dispersa en demasiados mundos y con muy pocos recursos. El sindicato ofrece estabilidad a su manera. Bajas, infraestructura preservada. ¿Y los esclavos? Preguntó Caer con la voz tensa y llena de furia controlada. Millones de personas son sacadas de sus hogares para trabajar en minas sindicalizadas hasta que mueren por envenenamiento por radiación. ¿Fueron una pérdida aceptable en su realineamiento estratégico? No lo elegirás, dijo Kira Okavar, ignorando por completo su pregunta. Ya me elegiste hace 7 años cuando necesitabas dirección, propósito. Cuando estabas roto, yo te reconstruí. Cuando la coalición te abandonó a tu dolor, te di significado. Su voz se endureció. ¿De verdad crees que puedes deshacer esos años con una sola decisión? Hoyowai golpeó su puño contra la consola. Sacrificaste a todo mi escuadrón. Buenos soldados que confiaron en la cadena de mando. Como dije, lamentable, pero necesario. Se estaban acercando demasiado a ciertas irregularidades en las cadenas de suministro. Además, tu muerte ha resultado bastante útil para el mando de la coalición. ¿No es así? Su propio fantasma operando más allá de toda responsabilidad. La transmisión crepitó con interferencias cuando una explosión sacudió el puesto avanzado. Los cátaros comenzaban su bombardeo de artillería. Voy por ti, prometió Hoyowai. Cuento con ello, respondió Arabar. Estaré esperando en la base avanzada de la coalición Epsilon. Solo tú, yo y el oficial Kaler. Ella sabe dónde reside realmente su lealtad, incluso si la han olvidado temporalmente. Pero ven rápido. Mis socios del sindicato están muy ansiosos por adquirir esta región y les he prometido una resistencia mínima. La transmisión se cortó abruptamente. Calera se volvió hacia Hoyowai. Su decisión ya está tomada. Necesitamos movernos. La base Epsilon está a 20 kilómetros al norte. Podemos utilizar los túneles de mantenimiento para eludir a las fuerzas cátaras. Está poniendo una trampa. Hoyowai advirtió. Por supuesto que lo es. Ella estuvo de acuerdo y ya estaba reuniendo células de energía adicionales para su arma. Pero de todas formas nos vamos. El viaje a través de la red de mantenimiento subterránea de Ura fue peligroso. Secciones derrumbadas por bombardeos anteriores. En otros, los sistemas ambientales fallaron, lo que los obligó a instalar rebreaters para filtrar los gases tóxicos que se habían acumulado durante años de abandono. Se movieron en silencio la mayor parte del tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, procesando las revelaciones de la tarea que tenían por delante. Sin previo aviso, la sección frente a ellos crujió y los soportes de metal se doblaron bajo la inmensa presión de la arena de arriba. Hoyowai agarró el brazo de Kira, tirándola hacia atrás mientras el techo se derrumbaba 30 metros más adelante, enviando una nube de polvo metálico y gas tóxico hacia ellos. «Máscaras», gritó, tomando su propio rebreater mientras la mezcla nociva los envolvía. Kalira jugueteó con el suyo. El antiguo sello luchaba por encajar correctamente. El gas se filtró, quemándole los ojos y llenando sus pulmones de fuego. Ella se tambaleó, con la visión borrosa, y de repente oyó una voz que no podía estar allí. Los tonos tranquilos y mesurados de Orabar. «Estás cometiendo un error. K. Te abandonó una vez.
Lo volverá a hacer. Ella sabía que era una alucinación, el gas afectando su mente. Pero la voz persistió mientras sus rodillas se doblaban. Nunca te dejé. Siempre estuve ahí. El brazo de Hoyowai rodeó su cintura y su voz sonó distante a través de su conciencia que se desvanecía. Filtros comprometidos. Quédate conmigo. La arrastró hacia atrás, alejándola de lo peor de la nube de gas. Su propia respiración se agitaba a través de su máscara parcialmente funcional. Mientras la oscuridad se extendía hasta los límites de su visión, su mente se deslizó hacia otro túnel. Otra vez, 7 años antes, en una luna cuyo nombre había sido clasificado incluso antes de que aterrizaran en ella. Respira hondo. Tenemos degradación atmosférica, advirtió Hoyowai. Su rostro estaba iluminado únicamente por las luces de emergencia de su transporte averiado. El resto del escuadrón se adelantó para asegurar un punto de extracción, dejándolos a ellos dos en la retaguardia con sus heridos. Kalira asintió y ajustó su rebreáter mientras un trozo del techo se derrumbaba y casi la alcanzaba. Joula jaló hacia atrás justo a tiempo, con la mano firme alrededor de su muñeca. Necesitaré que deje de atraer escombros, oficial, dijo con esa media sonrisa que, de alguna manera, hacía que incluso las zonas de desastre parecieran manejables. No querría privarlo de heroicas oportunidades de rescate, capitán, replicó ella, retomando su habitual ritmo de bromas que mantenía a raya el miedo. Habían avanzado lentamente otros 100 metros cuando el respirador de Kaler falló. Su filtro se obstruyó con el peculiar polvo de la luna. Sus pulmones se paralizaron al instante al ser invadidos por la atmósfera tóxica. Sin dudarlo, Hoyowai se quitó el suyo y se lo apretó contra la cara. Respira, ordenó. Es una orden. Morirás, jadeó ella entre inhalaciones desesperadas. Hoy no, le había prometido, sacando una abollada petaca plateada de su cinturón. La desenroscó, revelando un equipo de respiración de emergencia secundario oculto dentro de lo que parecía ser contrabando militar estándar. El mando no conoce todos mis trucos. Él le apretó el frasco en la mano. Quédate con esto. Nunca se sabe cuándo tendremos que repetir la misma maniobra. Violación del protocolo, capitán. Lo había logrado, aturdida por el alivio. Su respuesta la había acompañado todos estos años. Vale la pena romper algunos protocolos para proteger lo que importa. Kira recuperó la conciencia cuando Hoyowai la apoyó contra la pared en una sección más despejada del túnel. Le ardían los pulmones, pero pudo respirar de nuevo. Se había quitado el casco, la preocupación se abría paso brevemente a través de su expresión, por lo demás estoica. Sin pensarlo, su mano se dirigió al cinturón, donde ahora colgaba el mismo frasco. Equipo estándar que había llevado consigo desde entonces, aunque pocos conocían su verdadero significado. Lo agarró, concentrándose en la realidad del frío metal contra su palma. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, le preguntó finalmente a Hoyowai mientras reanudaban su viaje, dejando de lado las alucinaciones y los recuerdos. ¿1 hora? 3 años. Antes de eso, tardé 4 años solo en recuperarme y conseguir que el mando escuchara mis sospechas sobre un traidor. Y nunca intentaste contactarme para decirme que estabas viva. La expresión de Hoyowai se suavizó momentáneamente. Quería hacerlo todos los días, pero la misión tenía que ser lo primero. Si Orvar hubiera sospechado siquiera que estaba vivo y lo estaba investigando, me habría matado para sacarte de ahí, terminó, comprendiendo. Como lo está haciendo ahora. Hoyowai asintió con gravedad. Exactamente como lo está haciendo ahora. Salieron de los túneles a medio kilómetro de la base Epsilon, un puesto avanzado prefabricado de la coalición que sobresalía del desierto como una protuberancia metálica. Todo ángulos agudos y emplazamientos defensivos de diablillos. Sorprendentemente, el perímetro parecía desprotegido. Una trampa, murmuró Hoyowai. Obviamente, coincidió Kira. Pero no tenemos opciones. Se acercaron con cautela,
con las armas preparadas, esperando resistencia en cualquier momento. No la encontraron. El portal principal se abrió al acercarse. La iluminación interna los guió hacia el centro de mando como una invitación Makov. Dentro de la sala de mando, el general Arber esperaba. Su inmaculado uniforme blanco brillaba bajo las intensas luces. Los adornos dorados y los metales creaban una aura casi divina alrededor de su imponente figura. 2 décadas de servicio militar lo habían convertido en un espécimen físico que desmentía sus más de 50 años. Alto, de hombros anchos, con la postura segura de un hombre acostumbrado a la autoridad incuestionable. Su sonrisa, cuando apareció, fue casi genuina. Así que el fantasma regresa y trae consigo a mi mejor oficial. ¡Qué poético! Kaler estaba de pie a la derecha de Hoyoway, con el arma desenvainada pero baja, y complejas emociones se reflejaban en su rostro. El hombre que tenía delante había sido su mentor, su guía en los días más oscuros tras la pérdida de Hoyoway, ahora revelado como un carnicero vestido con adornos dorados y galardones. Desde su posición, la mano de Hoyoway se movió hacia un pequeño control en el guantelete de su antebrazo, activando algo dentro de su casco. Una pantalla de puntería se iluminó dentro de su visor, apuntando a la cabeza de Orcavar con precisión. Una simple orden desplegaría el microcañón de riel integrado en su hombrera. Una muerte limpia desde esta distancia, indetectable hasta que fuera demasiado tarde, pero en lugar de eso desactivó el sistema de puntería. Su fría mirada se encontró con Ceras. «Esta tiene que ser tu oportunidad», dijo en voz baja, solo para sus oídos. «Ya estoy muerto para ellos. Tú eres quien tiene que vivir con lo que viene después». Ella registró su significado inmediatamente y el peso de sus palabras recayó sobre sus hombros. No se trataba solo de justicia o de completar una misión. Se trataba de quien llevaría adelante la coalición después de que se descubriera la traición de nuestro Akeber. Un fantasma no podría reconstruir lo que se había roto. Solo los vivos podrían hacerlo. Traicionaste cada mundo que juramos proteger, le dijo a Oravar, cada palabra precisa y cortante. La expresión de Orcavar cambió a algo casi paternal. La decepción se mezclaba con la condescendencia. Me aseguré de sobrevivir, susurró, y su compostura se quebró ligeramente. Tú incluido, Kayer, dio un paso adelante. Su voz se suavizó con peligrosa familiaridad. ¿Has olvidado, Riel Prime, cuando el mando de la coalición ordenó la retirada total, abandonando el sector civil? ¿Quién revocó esa orden? ¿Quién se quedó con un equipo reducido para evacuar a esos civiles? Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Quién te sacó de ese transporte en llamas cuando eras apenas un cadete asustado con nada más que potencial y determinación? Los recuerdos la golpearon como golpes físicos. Los gritos, el humo, la sensación de unos brazos fuertes levantándola del metal retorcido. La voz que había atravesado su pánico. Te tengo, soldado. Quédate conmigo. Todo lo que he hecho, cada decisión, cada sacrificio fue para garantizar que la humanidad perdure. Orcavar continuó, viendo el conflicto en sus ojos. La coalición está fracasando. Los recursos se extienden más allá de la sostenibilidad. Las luchas políticas internas paralizan los tiempos de respuesta. El sindicato ofrece estructura y certeza a costa de la libertad, replicó Hoyoway. A costa de todo lo que nos hace humanos. Orcavar se burló de ese idealismo. Pero sus ojos nunca se apartaron de Ceras. Esperaba que 7 años en las sombras te hubieran curado de eso, capitán. ¿Has visto lo que sucede con los mundos que la coalición no puede defender adecuadamente? Aniquilación total. Al menos mi arreglo preserva vidas. Como esclavos, dijo Sira, con la voz ligeramente temblorosa. Como superviviente, Archavar tronó mientras su fachada cuidadosamente mantenida se desmoronaba. ¿Crees que quería esto? Vi caer 17 colonias antes de tomar una decisión. 17 cada uno prometió refuerzos que nunca llegaron, redes de defensa que fallaron, suministros que llegaron demasiado tarde.
Su voz bajó hasta casi convertirse en un susurro. Incluida la colonia donde nació tu madre, Kira. Intenté salvarlo a través de canales oficiales. Te lo ruego, Mando. Kira se estremeció. Incluso eso lo usaría contra ella. La pérdida que la llevó a unirse al ejército en primer lugar. La coalición está rota, continuó. Y simplemente encontré el único camino viable hacia adelante. El camino que les garantizaría a todos ustedes un futuro. Él extendió su mano hacia ella, un gesto tan familiar por sus años de mentoría. Has sido como una hija para mí. Quédate conmigo ahora. Entender lo que se debe hacer. El peso de sus palabras, su historia compartida, la oprimía como una fuerza física. Por un momento, solo un momento, dudó, viendo no al traidor, sino al hombre que había dado forma a su carrera, la había guiado en el dolor, le había dado un propósito cuando la muerte de Joyowai la había dejado sin timón. Vendiendo a tu propia gente, dijo Joyowai. La mano de Arabar se movió sutilmente hacia su arma. La historia me reivindicará. La coalición colapsará en una década, y esos mundos que vendí, como tú dices, serán los únicos asentamientos humanos que queden intactos. Pero Kalira ya no temblaba de rabia ni de incertidumbre. Algo se había asentado en su interior, una fría claridad que le dio firmeza y determinación. Dio un paso al frente, sosteniendo un cristal de datos que contenía todas las pruebas que Joyowai había recopilado, con la voz helada. Vale la pena romper algunos protocolos para proteger lo que importa, dijo en voz baja, haciéndose eco de las palabras de Joyowai de años atrás. Su mano se dirigió al frasco que llevaba en el cinturón, el que él le había dado en aquel túnel tóxico cuando le salvó la vida rompiendo las normas. Miró a Joyowai. Él asintió, reconociendo sus propias palabras, comprendiendo su peso en ese momento. Moriste el día que elegiste al profeta por encima de la gente, le dijo a Oraber, con la voz firme a pesar del dolor de traicionar al hombre que había sido como un padre para ella. Desde entonces, todo ha sido pura formalidad. Los ojos de Or se abrieron ligeramente, moviendo la mano deliberadamente hacia una consola secundaria integrada en su puesto de mando. Estoy decepcionado, Kayer, dijo, con la voz cargada de lo que parecía un arrepentimiento genuino, pero no de sorpresa. Sus dedos se acercaron cada vez más al panel. Un sistema de armas de anulación que ella reconoció por el tiempo que estuvo bajo su mando. Ya es demasiado tarde, continuó, y su tono cambió a un distanciamiento clínico. Ya he transmitido las coordenadas. La flota del sindicato llegará en 1 hora. Todos los puestos de avanzada de la coalición en este sector también lo harán. El disparo resonó como una campana fúnebre, resonando por la sala de mando antes de que los silenciadores automáticos lo silenciaran. La expresión de Orabar reflejaba más sorpresa que dolor al bajar la vista hacia la mancha carmesí que se extendía por su impecable uniforme blanco. Sus dedos, a escasos centímetros de la consola que habría sentenciado el destino de miles de soldados de la coalición, se aflojaron. Sus rodillas se doblaron, su mano se apartó del arma que nunca tuvo la oportunidad de activar. Kalra, susurró, con un dolor genuino en los ojos al caer. No por la herida, sino por su decisión. Yo no le disparé, pensó con repentina claridad al verlo desplomarse. Disparé a la mujer en la que me convertí bajo su dirección. La oficial que siguió sin cuestionar, que construyó su vida sobre cimientos de mentiras. Su mano seguía sobre la petaca que llevaba en el cinturón, las yemas de los dedos recorriendo su superficie desgastada mientras el arma que tenía en la otra mano bajaba lentamente. Había trazado el límite, se había rehecho en ese único acto, no un acto de venganza, sino de prevención, no de acabar con una vida, sino de salvar a innumerables otras. Kira bajó su arma, observando cómo el hombre que había moldeado los últimos 7 años de su vida se desplomaba en el suelo. Ninguna satisfacción cruzó su rostro, solo una sombría resolución, un profundo dolor y el peso de la acción necesaria. Transmite las pruebas, le dijo a Joyowai con voz firme. Todas.
Él se dirigió a la consola de mando, conectando su equipo especializado con la red de la coalición. ¿Y tú? Yo me encargaré de las consecuencias. Todavía hay gente buena en la coalición. Oficiales que entenderán por qué tuvo que pasar esto una vez que vean lo que hizo. Hoyowai dudó. Puede que no lo vieran así. No al principio. Podrías venir conmigo. Ghostwind tiene protocolos de extracción. Mundos seguros más allá del espacio de la coalición. Lo consideró por un momento. La posibilidad de dejarlo todo atrás, empezar de nuevo, tal vez incluso descubrir que habría sido entre ellos si la guerra y la traición no hubieran intervenido. Pero el deber siempre había sido su ancla. Alguien tiene que reconstruir lo que él destruyó, dijo finalmente. Alguien en quien confíen. Hoyowai asintió, comprendiendo. Completó la transmisión y luego se desconectó de la consola. Entonces esto es otra vez un adiós. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, lleno de palabras no pronunciadas durante 7 años de separación. Finalmente, se quitó los guantes tácticos. Un pequeño gesto que pareció despojarlo de parte de la dureza que había acumulado. Sus manos, marcadas, pero reconocibles, se extendieron para posarse suavemente sobre su hombro. Fuiste mi brújula, Kaler, dijo en voz baja, su voz perdiendo su tono mecánico por primera vez desde su regreso. Incluso en la sombra, cuando no podía encontrar el norte, me preguntaba qué harías. La admisión pareció costarle caro, como si revelara una vulnerabilidad que había enterrado junto al hombre que una vez fue. Ella colocó su mano sobre la de él, sintiendo el calor que confirmó que él era realmente de carne y hueso, no el fantasma que ella había llorado. Si vuelves a desaparecer, dijo con serena intensidad. Te encontraré donde quiera que te escondas. La comisura de su boca se curvó, casi una sonrisa. Lo sé. Metió la mano en un compartimento de su armadura y sacó un comunicador seguro, ofreciéndoselo. Cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás, lo tomó. Sus dedos se rozaron brevemente. Por un instante, cerró los ojos, palabras formándose en su garganta que nunca había pronunciado. Ni siquiera antes de su muerte. El peso de todo lo no dicho la oprimía en el pecho. Emociones que había enterrado junto a su tumba vacía, amenazando con aflorar. Ahora que él estaba ante ella, real y vivo. Pero el momento pasó. Las palabras permanecieron en silencio, contenidas por muros construidos durante 7 años creyéndolo desaparecido, por los cambios en ambos, por el deber, las circunstancias y un momento que nunca había sido el adecuado. No me hagas esperar otros 7 años, fue todo lo que dijo, apretando con fuerza la mano alrededor del comunicador. No lo haré. Se giró primero, incapaz de mantener el contacto visual que amenazaba con quebrantar su compostura, cuidadosamente mantenida. Su mano, aún sin guantes, le rozó el hombro. Un roce leve. Allí desapareció de nuevo. Samuel, susurró tan suavemente que no estaba segura de que él pudiera oírla. Él se detuvo, dándole la espalda, con el casco bajo el brazo. Por un instante, pareció que iba a volverse, que iba a decir algo para reconocer lo que siempre había existido bajo su colaboración profesional. En cambio, se cambió el casco por falta de práctica, aislándose de nuevo. Sin decir una palabra más, desapareció por un pasillo lateral. Un fantasma que se esfumaba una vez más mientras las fuerzas de la coalición descendían sobre el puesto de avanzada. Semanas después, tras investigaciones e informes, tras funerales y condecoraciones, Calro regresó a la tumba marcada con H1782. El viento del desierto aún raspaba el campo de marcadores de acero al carbono, inalterado por los cambios monumentales en las estructuras de poder de la cima. La tumba seguía allí, intacta a pesar de todo lo sucedido. Pero esta vez, no se arrodilló ante ella. En cambio, metió la mano en su mochila y sacó algo que había mantenido oculto durante 7 años. Un fragmento de la espada ceremonial de Hoyowai, la pieza que había guardado en secreto mientras cargaba con el resto.
El arma tenía un nombre grabado en la antigua escritura de la colonia natal de Holloway, portadora de la verdad. Su filo roto aún brillaba bajo la intensa luz del sol. El emblema de la coalición aún era visible en lo que quedaba de la hoja. La contempló un largo instante, dándole vueltas, sintiendo su peso, tanto físico como simbólico. Luego, con movimientos pausados, se alejó de la tumba hacia una pequeña elevación a 30 metros de distancia, desde donde tenía una vista clara tanto del terreno conmemorativo como del horizonte. Allí clavó la hoja rota en la tierra compactada. Ya no era una lápida, sino un punto de referencia, un principio más que un final. Pasó los dedos sobre el emblema antes de arrodillarse para grabar algo en la parte plana expuesta de la hoja con una pequeña herramienta láser. No era su nombre, ni un número, sino una simple frase: el camino a seguir. Esta vez susurró, no una disculpa, sino la verdad. Vale la pena romper algunos protocolos para proteger lo que importa, dijo, suavemente al viento, haciendo eco de las palabras que Holloway le había dicho una vez. Palabras que guiaron su decisión final. Lloré el fantasma de quienes éramos, continuó, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Pero lo enterré hoy y seguí adelante, finalmente vivo. Ella hundió a Trussvere más profundamente en el suelo, no como un arma ahora, sino como una elección. Ella desenganchó el frasco de su cinturón, el que él le había dado hacía tantos años, cuando ambos casi murieron en un túnel que se derrumbaba, y lo colgó con cuidado de la empuñadura que sobresalía. Una promesa cumplida, un círculo completado. En su bolsillo, el comunicador que Holloway le había dado zumbaba con una transmisión entrante. Ella sonrió levemente mientras permanecía de pie, mirando no la espada rota ni la tumba distante, sino el horizonte donde los hijos gemelos de Orca comenzaban su descenso. Los vientos del desierto continuaron su eterno paso por el recinto conmemorativo. Mientras se alejaba, ya no era prisionera de ese lugar ni del dolor que representaba. Detrás de ella, el fragmento de espadas se alzaba desafiante frente al paisaje. No es un monumento a la muerte, sino a la transformación.